Bienvenidas y bienvenidos. Soy Iván Perdomo Mosquera, estudiante de la Maestría de Transformación de Conflictos y Construcción de Paz en la Universidad ENCA de Colombia. Hoy vamos a hacer un repaso sobre todos los acuerdos de paz, digamos, en el mundo, que no es tan fácil. Y lo otro, vamos a hablar un poquito sobre el acuerdo de paz en Colombia, qué ha dejado todo este proceso y qué le ha aportado, digamos, a Colombia. Porque hablar de paz, también tenemos que hablar primero de ser felices. El maestro argentino-mexicano Enrique Dussel nos dice que ser felices es uno alcanzar como esa conexión, ¿no?, entre el mundo de esa realidad y con el medio ambiente. Y lo mismo, el maestro Johan Galtung nos dice que a partir de la noción de la paz positiva, nos podemos, digamos, conectar con ese mundo. Desde el año 1947 hasta el año 1991, se dice que en Colombia han habido más de 12, digamos, acuerdos o procesos de paz, y en el mundo más de 50, ¿no? Cuando, digamos, se formaron esas grandes diferencias entre lo que conocemos nosotros para la historia como la Unión Soviética con los Estados Unidos, y cómo ciertos, digamos, procesos de paz como los de Guatemala, Salvador, Nicaragua, el Líbano, Sudáfrica, Irlanda del Norte, la República de Liberia, allá en el África, y digamos nosotros los colombianos, poder decir que, digamos, el conflicto en Guatemala fue político, económico, étnico, de 1960 a 1996, duró 36 años, más de 350.000 víctimas, y que uno de sus grandes protagonistas fue el señor Álvaro Arzú, y también la señora Rigoberta Menchú. Si nos vamos para El Salvador, también fue por motivos políticos económicos, 1980-1992, duró 12 años, 750.000 víctimas del conflicto. Los protagonistas Alfredo Cristiane y Joaquín Villalobos. Nicaragua fue un proceso político, económico y étnico. Tuvo dos fases: una durante la dictadura de Anastasio Somoza, el cual duró 46 años en el gobierno, 1936-1979, y la segunda fase fue esa revolución sandinista, en la cual duró 11 años, que llevó, digamos, al político César Augusto Sandino, guerrillero comunista nicaragüense, que duró de 1979 a 1990. Para entonces era presidente la señora Violeta Chamorro y uno de los comisionados de la paz, el señor Oscar Arias. En el Líbano, esto ya hay otros ingredientes, fue político, religioso, por sectas, porque habían católicos, cristianos, digamos, y que fueron las mujeres, digamos, como esas protagonistas en estas guerras. Y también se dice que les cambiaron a los soldados para la época las armas por los celulares. Allá duró 17 años este conflicto, 1975 a 1990, más de 150.000 víctimas, y Hussein y el señor El Husseini fueron los grandes protagonistas. Si nos vamos para Sudáfrica, digamos que Mandela, que duró más de 27 años, dice que 8 meses en la cárcel, fue por motivos raciales, étnicos, digamos, las causas de este conflicto, 1948 a 1992, duró 32 años, digamos, este conflicto. Acá en esta parte hubo más de 80.000 víctimas, muertos. Nelson Mandela fue su gran protagonista, con el señor Desmond Tutu y el señor Frederick de Klerk. Si nos vamos para Irlanda del Norte, recordemos que Enrique VIII, con todas esas pasiones, con sus mujeres, sus esposas, pues cambia esa estructura de la Iglesia Católica por la Iglesia Protestante, y ahí se viene un conflicto que dura más de 30 años, del año 1968
hasta el año 1998. Y hay que recordar, digamos, que en 1921 las Irlandas se divide, Irlanda del Norte protestante y la Irlanda del Sur, digamos, católico. Allí hay dos protagonistas en estos acuerdos que se les llamaron acuerdos de Viernes Santos en 1998 con el señor eh, Gerry Adams y David Trimble y John Hunts. En la República de Liberia tenemos que las mujeres fueron las que decidieron este gran conflicto, era un conflicto político que dura de 1989 al año 2003, dura 14 años, más de 200.000 víctimas, y estos acuerdos se les llamaron los acuerdos de Accra, Ghana, en 2003, y también allá los protagonistas fueron Limar Glodget y Ellen Johnson. Todos estos que han sido protagonistas han sido, digamos, premios de paz. En Colombia, digamos, en lo político, un proceso que duró más de 60 años en la historia y que concluye dejando más de 8 millones de víctimas. Los acuerdos de paz de La Habana o el Teatro Colón, que luego se le dio en su segunda jornada, sus protagonistas Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia para ese entonces, y que terminaron en el año 2016, y el grupo revolucionario de las FARC. El conflicto, digamos, colombiano, como conclusión, es el más largo del hemisferio de Occidente. Colombia era el segundo país con más minas antipersonales del mundo después de Afganistán. Las víctimas del conflicto en Colombia pasaron más de 8 millones. Fue el proceso más completo, integral. Digamos, es pionero en la reparación de las víctimas, a diferencia de los otros acuerdos del mundo que no los tenía. E innovador en el modelo de justicia transicional, porque, digamos, nos dejaron algo que se le llama la G, Justicia Especial para la Paz, y lo otro, se crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y que el acuerdo de paz tiene 5 ejes transversales: reforma rural, reforma política, el fin del conflicto, solución a los problemas de las drogas ilícitas, y el acuerdo sobre las víctimas y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. También hay que decir que la G tiene una estructura, tiene una sala plena, tiene una unidad de investigación y acusación, tiene un órgano de gobierno, tiene una secretaría ejecutiva, tiene una magistratura, y que, digamos, esta presidencia como Tribunal Especial para la Paz también cuenta con unas salas de justicia, una secretaría judicial y también relatoría, tiene unos grupos de análisis de la información que se les llama los GRAI, y que a lo último, digamos, de esta formato de organigrama, tenemos que hay unos despachos de secretaría, hay unas subsecretarías, la de la atención a las víctimas, al ciudadano, con los enfoques diferenciales, la gestión territorial, la defensa comparecientes, representación de las víctimas, y lo otro también tiene las subdirecciones de asuntos disciplinarios, de comunicaciones, de control interno, de cooperación internacional, también de infraestructura, de todo esto que tiene que ver con los proyectos para las víctimas. Tiene una oficina asesor para la memoria institucional del Sistema Integral para la Paz, y, digamos, como colombianos debemos sentirnos orgullosos. Dentro de la unidad de investigación y acusación, esta se crea a través del artículo 87 del acuerdo 01 del año 2020, y que también tiene una cantidad, digamos, de equipos, de grupos, de asesores, de víctimas. Y como colombianos, digamos, sentirnos orgullosos porque pudimos nosotros generar el mayor acuerdo en la historia del mundo. Entonces, por lo tanto,
Este es mi aporte a todo lo que tiene que ver con los conflictos a nivel mundial y a nivel Colombia. Muchas y muchas gracias por haber escuchado este audio video.